Buenos días, espero esté teniendo un feliz día de preparación. Hoy el segundo libro de Reyes, capítulo 23, nos empieza diciendo que el rey mandó a convocar ante él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego el rey subió a la casa de Jehová con todos los hombres de Judá, sin excepción de adultos o de niños. Y nos dice la segunda parte del versículo 2 que allí leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. No lo leyó el escriba Safán, sino el mismo rey ante la presencia de todo el pueblo leyendo la palabra de Dios. Después, puesto en pie junto a la columna, el rey hizo un pacto delante de Jehová, comprometiéndose a que seguirían a Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma. Y nos dice al final del versículo 3 que todo el pueblo confirmó el pacto. En el versículo 4 también nos cuenta que el rey Josías mandó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacaran del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, Acera y todo el ejército de los cielos. Dice también que los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar sus cenizas a Betel, el lugar donde su abuelo había puesto aquel becerro de oro para ser adorado. Después quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemaran incienso en todos los lugares. En el verso 6 nos dice que hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén al valle de Cedrón, y allí la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Esto lo hacía, conforme lo dice el libro de Números, capítulo 19, versículos 14 al 22, que todo lo que tocare cuerpo muerto sería inmundo. Y así lo hizo, para que el pueblo luego no recoja esas cenizas o lo que quedaba de los pedazos que estaban haciendo a los ídolos y lo tomen como amuleto. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa del Señor, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Nos dice el pie de página de la Biblia de Andrews que estos lugares literalmente se llamaban casas de los consagrados. Y esta consagración era un voto de prostituirse, entregando el precio como ofrenda para un santuario pagano, en el que participaban tanto hombres como mujeres. Aquellas tiendas que tejían las mujeres, a las cuales hace también referencia Ezequiel capítulo 16, versículo 16, y también la versión griega, la Septuaginta, nos dice que eran cortinados cerca del altar para la intimidad de los que concurrían allí. Es decir, que aberraciones sexuales también eran ofrecidas a los dioses paganos. En el versículo 10 nos cuenta que profanó, derribó el Tofet, que está en el valle del hijo de Himón, para que ninguno pasara a su hija o su hijo por fuego. La Biblia de Andrews nos dice al respecto que el Tofet o quemadero era el crematorio donde se sacrificaban niños a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová. Ellos copiaron esta tradición pagana de los asirios, quienes usaban caballos blancos dedicados a la luna y al sol para la adivinación. Asimismo dice el versículo 13, que derribó los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón. Ya habían pasado 3 siglos y aún los israelitas seguían adorando aquello que Salomón levantó para satisfacer a las muchas mujeres que él tuvo. En el versículo 16 nos dice que cuando regresó Josías y vio los sepulcros que estaban allí en el monte, que es el monte de las olivas, mandó a sacar los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar, así para profanarlo. Los judíos hasta hoy no tocan cuerpo muerto, pues es inmundo tanto el que toca como todo aquello que cae sobre el cuerpo muerto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Los de la ciudad le respondieron,
Este es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel, haciendo referencia a aquel varón de Dios que narra Primera de Reyes capítulo 13, que vino donde el rey Jeroboam y le dijo que estas cosas sucederían, y que luego al encontrarse con otro profeta y no haber cumplido la palabra del Señor de no comer alimento, comió y fue devorado por un león. El rey dijo: dejadlo, que nadie mueva sus huesos. Así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Josías quitó también todos los templos de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, y dice el versículo 20 que mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos humanos, y volvió a Jerusalén. Entonces nos dice el versículo 21 que el rey ordenó a todo el pueblo celebrar la Pascua al Señor, que no había sido celebrada de tal manera desde los tiempos de los jueces de Israel. Ni uno de los reyes de Judá había celebrado aquello. Josías barrió a sí mismo, dice el verso 24, a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las cosas abominables que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley. El versículo 25 nos dice que no hubo otro rey antes de él que se convirtiera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo, el Señor no desistiría del ardor de su gran ira que se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés lo había irritado. Pues así como Israel, el Señor también estaba dispuesto a desechar y enviar cautivo a Judá. Nos cuenta el versículo 29 que en aquellos días el faraón Necao, rey de Egipto, subió hacia el río Éufrates al encuentro del rey de Asiria. Para esto, el reino de Asiria ya estaba siendo dominado por Babilonia, pero todavía quedaban algunos rezagos de este reino y estaba haciendo alianza con el faraón. Pero el rey Josías decide subir hasta Megiddo y pelear en contra del faraón. Dice que éste lo hirió, lo mató, y sus siervos lo pusieron en un carro, lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en el sepulcro de sus padres. En su lugar nos dice que el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, lo ungieron y lo proclamaron rey en lugar de su padre. Joacás tan solo estaría 3 meses reinando, pues vino Necao, faraón de Egipto, y lo tuvo preso en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinara en Jerusalén, e impuso al pueblo un tributo de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces el faraón Necao puso como rey a Eliakim, otro hijo de Josías. A este le cambiaría el nombre por Joacim. Luego tomó a Joacás y lo llevó prisionero a Egipto, en donde murió. Ya el pueblo de Judá empezaba a sentir que el haberse alejado de Dios durante tantas generaciones tendría un castigo. Nos dice el libro Profetas y Reyes en la página 297 que el celo de Josías, por aceptable que fuese para Dios, no podía expiar los pecados de las generaciones pasadas, ni podía la piedad manifestada por quienes seguían al rey efectuar un cambio de corazón en muchos de los que se negaban tercamente a renunciar a la idolatría para adorar al Dios verdadero. Durante más de una década después de celebrarse la Pascua, continuó reinando Josías, pero a la edad de 39 años encontraría la muerte en una batalla contra las fuerzas de Egipto. Tampoco duró aquella profunda reforma que ejerció Josías. El Señor juzgó y el Señor juzgará. ¿Cómo va la reforma en tu vida y en tu hogar? ¿Cómo va la reforma en nuestra iglesia? ¿Estamos avanzando? Pronto llegará el día sábado. Que este día sea una oportunidad para que nuestras vidas sigan siendo renovadas con el poder del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga.